mejor un día dentro de sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y también a todas las personas que nos están viendo y escuchando en vivo y en directo, y también durante toda la semana pueden estarnos mirando allí en YouTube, Santel Televisión, y también ahora en radio. Dentro de poco también estaremos presentando la palabra del Señor a través de la radio, con mensajes y estudios bíblicos que pueden aliviar nuestras cargas y nuestras penas. Lo que queremos es que el Evangelio de Jesucristo sea predicado a toda criatura, y esperamos entonces alcanzar con la palabra del Señor que todo Bogotá escuche del amor de Dios en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Entonces, estamos pidiendo al Señor a ustedes que oren por la vida de nuestro hermano William, de sus hijos, de su esposa, que trabajan con los medios de comunicación con tal de que la palabra del Señor llegue a mucha gente. Y la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, esta donde ustedes asisten, sea una iglesia que impacte la comunidad bogotana a través de la palabra de Jesucristo, el Señor y Dios de toda creación. Porque eso es hasta cuándo. El Señor dijo: hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, qué bueno tenerles aquí en la casa del Señor, qué bueno estar en este tiempo juntos, donde le glorifiquemos y le honremos. Y entonces vamos a volver a ese sermón del monte, donde el Señor presenta las pautas de una vida práctica, de una vida cristiana en la praxis, en la acción, en lo que hacemos cada día. Y vamos a mirar entonces en San Mateo, en el capítulo 7 del Sermón del Monte, y hoy estudiaremos la palabra del Señor. En el estudio bíblico estaremos estudiando edificados para servir. Recuerda que hablamos de edificados por la palabra, edificados por el Espíritu Santo, edificados en la oración, edificados los unos a los otros. Hoy vamos a tratar acerca de edificados para servir en el estudio bíblico. Y en el mensaje estaremos hablando de la reconciliación, porque ahora 8 días hablamos acerca del perdón, y cuando hay perdón, ¿qué hay? Reconciliación. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación. Y ahora vamos entonces a la palabra del Señor, San Mateo capítulo 7. En San Mateo, en el capítulo 7 de la palabra del Señor, donde nosotros encontramos en el Sermón del Monte que Jesús les habla acerca de nuestra actitud de juzgar a los demás, donde habla acerca de las necesidades, si debemos pedir o no debemos pedir, de que hay 2 caminos por los cuales debemos transitar en esta vida. También nos habla acerca de que no nos dejemos engañar, y hablaremos acerca de aquel hombre prudente e insensato. Eso lo vamos a encontrar en el texto bíblico que vamos a leer a continuación de San Mateo capítulo 7. Me voy a permitir entonces pedirle a mis hermanos que me ayuden a leer. Miremos San Mateo capítulo 7. Entonces, hermana Beatriz nos colabora leyendo del capítulo 7, versículos 1 hasta el 6. No juzguen a los demás. Leamos entonces la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien. Esas son las recomendaciones que el Señor nos da en cuanto a juzgar a los demás. Ahora vamos a pedirle a mi hermano que nos lea acerca de pedir lo que necesitamos. Todos necesitamos cosas, ¿cierto? De una manera u otra, espirituales, materiales, físicas, emocionales. Entonces vamos a decirle al Señor que qué es lo que nos dice en cuanto a pedir. Mateo 7, versículos 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, es la ley de la reciprocidad. Si usted da, recibe. Y lo que usted quiere que hagan con usted, ¿qué debe? Pues hágalo con los demás. Ahora miremos que hay dos caminos de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, del versículo 13 al versículo 14 del capítulo 7. Entonces, hermano Luis, nos lee por favor. ¿El 13? 13 y 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Gracias, mi hermano. Entonces, dos caminos que debemos usted y yo decidir por cuál vamos a transitar en la vida. Si vamos a caminar por ese camino que nos lleva a una puerta amplia, espaciosa, pero que el final no es el más agradable, o vamos a entrar por aquella puerta que habrán dificultades, luchas, que es más estrecha, pero que nos garantizará una eternidad de disfrute en el Señor. No se dejen engañar, dice el versículo 15 al versículo 23, y la palabra del Señor dice: tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Así que no basta con pensar que la vida religiosa o los resultados religiosos están acorde con la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de su Padre claramente. El prudente y el insensato. A veces somos prudentes y a veces somos insensatos. Así que, mi hermana, ¿quieres leer por favor del versículo 24 hasta terminar? Versículo 28. Cualquiera pues que no oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Damos gracias al Señor por la palabra, por este sermón del monte, donde nos da instrucciones, donde nos orienta acerca de la vida práctica y habla acerca de la insensatez.
Dice el Señor que espera que nosotros no seamos insensatos, que no construyamos sobre la arena, sino sobre la roca. Y construir sobre la roca, la mejor roca es aquella que es Jesucristo. Él es la piedra angular en la cual debe estar fundamentada nuestra vida espiritual. Así que damos gracias al Señor por su palabra, por la orientación que nos da a través de ella para esta vida práctica. Cuando regrese a su casa durante la semana, lea la palabra del Señor, San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el Sermón del Monte, vida cristiana en la acción, la vida cristiana en la práctica, la vida cristiana que nos muestra cómo debemos caminar y vivir para el Señor. Pedro. Quiero saber su opinión. Yo tengo la mía sobre el Sermón del Monte. Es que es tan completo, es que está bien compensado el cristianismo ahí. O sea, que una persona con solamente leer y aprendérselo y ponerlo en práctica en su vida, y no necesita más nada, está hecha esa persona. Yo no creo que Jesús o cualquier otro hombre hubiera cogido y se hubiera sentado en un púlpito y sin libro, sin escritura y sin nada. Hay otros que dicen que el tal sermón, y sobre todo Mateo, era que es una compilación. Están todos ahí de muchos discursos, de muchas conversaciones con él, que él le dijo esto privadamente y otras en público. ¿Usted qué opina? Ok. Jesús pasaba días enteros enseñando. No sé en cuanto al Sermón del Monte si sea una compilación de los sermones de Jesús o si fue un día o 2 o 3 de charla con ellos, porque pues no es como ahora los periodistas, usted está hablando y el periodista está con una mini grabadora o con el mismo teléfono tomándole lo que usted está diciendo. Allí lo que está escribiendo San Mateo o Lucas o Marcos están tomando y presentando acerca de lo que Jesús enseñó, y el título del Sermón del Monte se le coloca tiempo después. O sea, ellos no le colocaron el Sermón del Monte, ellos hablaron acerca de que Jesús subió a la montaña y comenzó a enseñarles. Entonces, cualquiera que sea, si fue que lo dijo un día, o lo dijo durante un mes, o lo dijo durante un año, aquí lo importante es lo que usted decía al comienzo. Si uno cree esto y lo aplica y lo vive, entonces es un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, si usted se aprende y vive Juan 3:16 nada más, y el Sermón del Monte para practicarlo, nos veremos en el cielo, no hay ningún problema. Si cree Juan 3:16 y lo vive, y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Nelson, porque a veces decimos al mundo, y sí, eso fue para el mundo. El sacrificio de Jesús fue para ¿quién? El sacrificio de Jesús fue para el mundo, pero ¿debo qué hacerlo? Para mío, o sea, lo creo para mí. De tal manera amó Dios a Nelson que dio a su Hijo unigénito, para que si Nelson cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora Nelson cree y tiene ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿qué hace Nelson? Vive como ciudadano de la vida eterna, como ciudadano del reino de Dios. ¿Y cómo vive como ciudadano del reino de Dios? Sermón del Monte. Y entonces comienza a aplicarlo, el respeto por los demás, el no juzgar a los demás, etcétera, etcétera, de lo que dice el sermón. Entonces, aquí lo importante no es en cuánto tiempo, cómo se demoró, si fue una compilación, si fue algo de corrido, sino para mí, eso qué significa y cómo voy a aplicarlo. Y una vez que lo aplique, adelante. Dígame, hermano.
Es que alguna vez oí un mensaje muy interesante acerca del Sermón del Monte, y el predicador decía con mucha razón que esta era la constitución del reino de los cielos, y que si alguien habría visitado otro país y quería hacerse ciudadano, el primer examen que se le hacía para ser ciudadano de ese estado era acerca de la Constitución. Entonces no cualquiera puede decir, sí, yo conozco, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Vamos a ver si conoce la Constitución, porque si no la sabía, no la conocía y aparte de eso la vivía, jamás le iban a dar la ciudadanía. Me identifico con ese pastor que enseñaba eso, con ese predicador, es la realidad. Ahí está nuestra Constitución. Y entonces cuando usted mira Romanos en el capítulo 12, ahí está también cristianismo en vida práctica. O sea, siempre tenemos que mirar no el cristianismo en teoría, porque recuerde que en lo que estábamos leyendo, ¿qué es lo que dice? Y se admiraban porque Jesús enseñaba no como los escribas y fariseos, sino con autoridad. ¿Y cuál era la autoridad? La acción. Porque ellos decían, pero no hacían. Ellos ponían carga que ellos no llevaban ni con un dedo. Y entonces allí está, no es, miren, el cristianismo no es teoría. Aquí ustedes vienen en el domingo en la mañana para que aprendamos juntos, para que conozcamos acerca de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida, para alimentarnos espiritualmente. Mejor dicho, recuerde, ¿qué hace usted cuando se le descarga el celular? Coge y lo conecta, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hacemos acá el domingo. Aquí usted está enchufado, aquí está conectado para recargar su batería espiritual para vivir el resto de la semana. Entonces a eso es que venimos, a recargar nuestra batería. Pero la vida cristiana está esta tarde cuando llegue a su casa, es mañana cuando vaya al trabajo. Ahí es donde esto que aprendió acá, que escuchó y todo lo demás, es donde tiene que ir y ver que le toca cargar la segunda milla con su esposa o con sus hijos. Es cuando usted va al trabajo que entonces le va a tocar acerca de aquello de someterse a una autoridad. Es cuando usted va a pagar los impuestos y a pensar, pero todo esto que me quitan y ellos para robárselo, pero que usted debe pagarlos. Y que el asunto no está si sí o no. Es cuando a usted lo para el policía de tránsito y entonces usted tiene que escoger entre que se le lleven el carro y pagar la multa o darle 50,000 pesos al policía y que lo deje tranquilo. Pero ahí usted tiene que decidir. Allá es donde se aplica el Sermón del Monte. Aquí lo leemos, aquí lo recordamos, aquí recargamos la batería, aquí sabemos lo que el Señor dice, pero en la calle es donde tenemos que vivir, en la calle, en la casa, en el trabajo, en todo lugar donde tenemos que vivir la vida cristiana. Y ustedes que nos están escuchando es igual. Donde estemos es donde vivimos la vida cristiana en la práctica. Aquí es muy bueno. Como les he dicho, ustedes tienen una cara de santos. Me provoca prenderles una vela y pedirles un milagro. Aquí es sabroso, rico, pero afuera, cuando se me atraviesa el otro, esta mañana que venía casi nos accidentamos porque se me atravesó un tipo, se pasó el semáforo en rojo y yo quedé ahí pegado de él, y cuando le hice señas me hace señas que el semáforo, que el de él estaba en rojo, los otros carros estaban allá parados. Así que ahí es donde en ese momento uno piensa de todo y quiere de todo, pero se aguanta de todo porque toca. Entonces, ¿qué soy? ¿O hijo de Dios o no? ¿Cómo voy a reaccionar ante las injusticias? Juzgar a los demás, lo que leíamos, el juzgar a los demás. ¿Seré capaz de morderme la lengua o decir, no, sí, hermano, si usted tiene razón, es que esa yo sabía que ella caminaba así? O me la voy a aguantar, ¿cierto? Eso es cristianismo en la vida práctica, en la acción. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a vivir esa vida cristiana.
cosa de esas y yo digo, uy, perdónale, Señor. A veces he dicho perdónale, Señor, otras veces no he dicho perdónale, Señor. Yo soy santo pero no humano. Perdón. Soy santo y humano. No es que sea santo y no humano. A veces no he reaccionado como cristiano. Y le he pedido perdón al Señor por eso, porque a veces incluso la última que me pasó, me levanté como un energúmeno, se me olvidó que era. Y después de que ese momento de efervescencia y calor, como se dice popularmente, yo estaba, uy, Señor. Y que el domingo llegara esa persona y entrara por la puerta de la iglesia y yo ahí parado al frente. Y dije, uy, ese fue el que me insultó esta semana. Son cosas que suceden. Por eso les digo, su pastor es pecador, su pastor no es, o sea, yo no camino por el aire. Soy pecador. Y necesito mantenerme conectado con Dios cada momento. Porque es que las tentaciones también son para mí. Las tentaciones no son para ustedes, son también para mí. Cuando la Biblia dice huye de las pasiones juveniles, yo pienso huye de las pasiones de los viejitos, que también tenemos. Entonces eso es, hermana Gloria Estela. Aquí en Juan 8 dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Esto a qué se refiere? ¿Al hombre o literalmente, como dice el cristiano común, el demonio? Cuando dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y antecitos dice que él es la puerta y que todos los que vinieron antes de mí ladrones son y salteadores. Exacto. Sí, se refiere al hombre y se refiere también al diablo. Es que la palabra diablo quiere decir adversario, o sea que, y acusador. Entonces, ¿cuál es el papel del diablo? Acusar y mentir. Y dice, y es mentiroso desde el principio. Entonces, traigo a memoria lo que sucedió con Jesús y los judíos en el capítulo 8 que describe Juan, el evangelista Juan, donde los judíos le dicen a él, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, en otras palabras, somos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham, o sea, hijos de Dios. ¿Y qué les respondió Jesús? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Qué bajada de caña, ¿no? Somos hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. ¿Pero por qué? Porque las obras del diablo quieren hacer. Entonces, ¿a quién se refiere? Al diablo, al hombre, o sea, a todo lo que sea adversario de Dios. Y somos adversarios de Dios ¿cuándo? Cuando pecamos, cuando le llevamos la contraria a Dios, cuando Dios dice que sí y nosotros decimos que no, y cuando Dios dice que no y nosotros decimos que sí. Cuando a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. O sea, incluye a todos. Muy bien, vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude a vivir el Evangelio. ¿Alguien pidió la palabra por acá? ¿Usted? No, es que yo, refiriéndome a cuando usted dijo que uno se sale a veces de casillas, eso es, pues mientras haya carne en nuestro cuerpo vamos a tener fallas. A mí me pasa lo mismo, yo hay veces, pero aprendí escuché a un pastor que decía, si ustedes no sujetan su carne desde temprano al Señor, en el día la embarra. Y es así, porque estamos sin la protección. Entonces yo le digo, Señor, sujeta mis pasiones, mi carne, mira mis debilidades, porque yo me conozco y le digo, ay Señor, si tú no me ayudas, no puedo. El peor error que uno puede cometer es creer que no va a fallar. Ese es el peor error que uno comete, el creer que no va a fallar, porque más ligero cae. Siempre debemos recordar que somos débiles y que esto es única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Y que si no nos hubiera dado su Espíritu Santo,
no éramos capaces de vivir ni siquiera 5 minutos como santos. Si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, no seríamos capaces de vivir nada en el Señor. Así que, por eso dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, todo se lo debemos a Él. ¿Peticiones? Pastor, pero el Salmo 91 lo fortalecía a uno mucho. Claro, la palabra. Por ejemplo, yo tengo por costumbre que cuando tan pronto me levanto, es el salmo que utilizo, el Salmo 91. Antes de salir, o así no vaya a salir, pero siempre lo tengo por costumbre. El Salmo 91, el 23, el 121, de Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 21, versículo, o sea, toda la palabra. Que hay textos que a uno le pegan más, sí. Que hay textos que le llaman sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con volverlo un amuleto, como el que en la casa, yo he llegado a la casa de muchos cristianos, otras personas con el Salmo 91 abierto en la Biblia, y lo único que hace es que la hoja se le vuelva amarilla. Jesús dijo: escribiré mi ley en su mente y en su corazón para que nunca más se olviden de ello. Entonces, ¿dónde hay que tenerla? Aquí y aquí, porque la hoja se puede acabar. Entonces hay que tenerla aquí y acá, en su mente y en su corazón, para que nunca se olviden de ello. Entonces, hay muchos textos que hablan acerca de la protección de Dios, de la provisión de Dios, de la presencia de Dios. Hermano y hermana Gloria Estela. No, para comentarle que entre los judíos existe una costumbre todavía, que es usar las escrituras aquí en las filatelias, y amarrárselas en el brazo izquierdo, porque están convencidos de eso, que es un amuleto. Es que como el Señor les dijo a ellos: escribiré mi ley en su mente y en su corazón, entonces ellos cogieron una cajita, metieron los 10 mandamientos dentro de esa cajita, le pusieron una cinta y se la amarraron aquí en la cabeza, en la frente. Entonces aquí cargan la cajita. Entonces la escribiré en su mente, entonces ahí la tienen en la frente, y el Señor nos dijo eso. Y cuando les dice: y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas, entonces se amarraban los 10 mandamientos aquí en la mano, así como esos que usan todas esas cositas en los brazos y todo. Entonces ellos se amarraban ahí los 10 mandamientos para acordarse siempre de los 10 mandamientos. El problema era que los tenían ahí, pero no se acordaban en el momento de pecar, que los tenían ahí. Entonces, pero cuando está en la mente y en el corazón, ayuda más, porque cuando voy a hacer algo, me ha pasado que cuando voy a hacer algo, el Señor me dice: pilas. Sí. Bueno. Entonces, es bueno, o sea, hay textos bíblicos que te ayudan ¿a qué? A recordar, a sentir la presencia del Señor, a fortalecerte en el Señor, y eso es muy bueno. Bien, peticiones para que oremos por nuestras necesidades, hermana Marta Isaura. La salud de Pedro Manuel, que le dieron otros 8 días y entonces siguió no ha maluquito. podido traer. Ok, vamos a orar por Pedro Manuel. Tiene una infección en su ojo, ¿no? Sí. Usa un lente que le cubre todo el ojo, pero ese lente es muy complicado y se le rayó la córnea. Entonces se le formó el médico dijo que se le formó una úlcera en el ojo. Sí. Ok, oremos al Señor entonces por Pedro Manuel, para que le sane su ojo, se lo limpie totalmente, se lo recupere. Y él me decía: papá, me duele mucho, papá, para el carro para que bajarme. Y yo: no podemos, porque vamos a hacer aquí en la Caracas. Veníamos de las 100, imagínense. El dolor intenso. Y cuando paró el carro, yo no me di cuenta ni siquiera cuando se tiró del desespero que tenía. Ese dolor muy fuerte. Ustedes recuerden, Pedro Manuel Pérez, para que el Señor le guarde su ojito, se lo limpie, se lo sane. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra petición?
Por la salud de Sebastián, vamos a orar por Sebastián. ¿Alguien más? La familia de nuestra hermana Gloria Estela, que el Señor toque sus vidas, los mueva hacia Él, hermana Jael. También, gracias. Por la familia de nuestra hermana Jael, damos gracias al Señor porque hubo un fallo a favor de nuestra hermana Jael hasta ahora. Siguen los procesos, pero damos gracias porque el Señor le está dando bendición. Siempre estamos orando al Señor que le haga justicia a ella y que ella siempre tenga un corazón dispuesto a ser justa también en caso, o sea, ella no tiene interés en perjudicar a los demás, pero que el Señor también la guarde de que sea perjudicada por otros. ¿Alguna otra petición? Que Dios nos dé sabiduría porque la necesitamos para nuestro país. ¿Alguien más? Por el señor Maduro y su amenaza contra nuestro país. Eso me ha impedido hacer mi trabajo en Venezuela, porque uno de los países que me corresponde es Venezuela y no he podido ir, porque todo colombiano que está llegando lo tratan como espía. Entonces me han dicho que me quede quietecito y no he podido ir, y tengo un montón de gente allá esperando que vaya y no he podido. Sí, dime, Sebas. Me gustaría ser un superhéroe. Ok. Pastor, es que yo he solicitado ya la devolución de mi casa porque el Señor se atrasa hasta 2-3 meses. Entonces, para que el Señor me ilumine qué debo hacer, porque ya le toca ahorita en octubre desocuparla. Entonces, para que yo no vaya a tener ningún problema, pastor, ayúdeme. Ok, entonces por nuestra hermana Marta Isaura, tiene un inquilino que tiene y necesita que le devuelva su casa y que ojalá sea sin ningún inconveniente, sin ningún tropiezo. ¿Alguien más? Es que tiene problemas de la apnea y entonces para él es complicado estarse quieto. Entonces... ¿El hermano Edgar o usted? Edgar. No, por Edgar. Pero mi salud también. Bueno, la salud de la hermana Luz y el hermano Edgar Rosero. Por los hermanos de el papá de mi esposa. Pues ustedes recuerdan que apenas hace un mes falleció mi suegra. Y pues ha sido muy duro para ellos, un golpe muy fuerte. El Señor ha fortalecido mucho a mi esposa, pero también tiene sus momentos difíciles. Entonces oremos por la familia para que el Señor les fortalezca, les afirme y les establezca. Muy bien, vamos entonces a orar al Señor. Joana. Para que nos ayuden a orar, uno de los productos que mi esposo importa, lo tienen detenido en aduanas. Entonces, para entregarlo, el cliente lo está esperando con urgencia, entonces pues está presionando. Y 2, tiene que traer unos papeles de Estados Unidos para que vean que sí es legal el producto, pero que para poderlo soltar que hay que dar un dinero. Entonces esperemos que no sea así, que nos lo entreguen porque ya se había pagado todo lo correspondiente a ese producto. Ok, entonces oremos al Señor para que en la aduana le den vía libre al producto que el Diego Arce solicitó, pagó por él y que sea sin tropiezo para poder recibirlo y entregarlo. Bien, vamos a orar al Señor entonces, clamemos en este momento a Él. La intercesión es vital, o sea que cuando usted clama al Señor por otro, Dios lo toma en cuenta, y no solamente toma en cuenta su intercesión a favor del otro, sino que por ello también a usted le bendice. Entonces aprovechemos ese momento para clamar al Señor. Para que busquemos su rostro, pidámosle al Señor que nos guíe, fortalezca nuestra vida, que Él sea obrando en nosotros, porque como cantamos muchas veces, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Entonces allí donde está, clame por las diferentes situaciones que hemos hablado, por las que hemos pedido, por la fortaleza espiritual, el ánimo, el consuelo para la familia Acevedo López, que el Señor les fortalezca, que el Señor afirme sus vidas ante la pérdida de su mamá, que Dios sea llenando el vacío de su corazón, para que el Señor sea obrando en nuestras familias, en la familia Rosero, en la familia de Gloria Estela, en todas nuestras familias, en la familia Jaramillo Prado,
que sea el Señor moviendo el corazón de ellos hacia Jesús, el de nuestras familias, el de tu familia, de esa familia que aún no conoce del Señor, que sea el Señor moviéndolos hacia Él. También clama al Señor, ruégale a Él por la vida de la familia que está enferma, que tenemos con problemas de salud, Sebastián, Pedro Manuel, nuestra hermana Beatriz, todos los que hemos mencionado en esta mañana con problemas de salud, que Dios sea obrando en sus vidas. Dios, tú estás obrando hoy, obra en nosotros, aumenta nuestra fe, Padre de la gloria, ayúdanos a creer, a confiar en tu palabra, a confiar en ti. Padre, te confesamos, oh Dios, que a veces pedimos, pero no creemos en esto que pedimos, porque a veces dudamos, pensamos que sí nos responderás, sí atenderás nuestra súplica, pero estamos aquí delante de ti en esta mañana, conscientes de tu presencia en medio nuestro y que podemos buscar tu rostro en oración y pedirte, Padre, que tomes nuestra vida y de tu presencia para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, lleguen tiempos de refrigerio. Oh Señor, bendice nuestras familias, eterno Dios. Bendice nuestros hogares. Señor, trae armonía y paz en la vida de nuestras familias. Sana, eterno Dios, nuestros cuerpos para alabanza y gloria de tu nombre. Te pedimos también, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia espiritual. Nos unimos al ruego de nuestra hermana Alcira pidiéndote, eterno Dios, que nos ayudes a comprender y entender la situación que vivimos y nos aferremos a tu palabra y tengamos mayor conocimiento de ella y seamos edificados espiritualmente para soportar todos los avatares de esta vida, de este tiempo, Señor. Oh Dios de la gloria, tú no desconoces las amenazas del presidente vecino Nicolás Maduro. Te pedimos clemencia y misericordia para él, porque tu juicio sobre él vendrá y será con gran poder tuyo, Señor, sobre su vida. Pero yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora que él se arrepienta, no de atacar a Colombia, sino que se arrepienta de su vida sin ti, que ponga su vida en tus manos, que reconozca que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Clamo por él, Señor, para que se convierta de las tinieblas a tu luz admirable, porque una vez que te conozca, te ame y te sirva, entonces cesará toda amenaza, toda injusticia contra su pueblo, todo deseo, Señor, de ser violento contra otros. Se terminará todas esas angustias y aflicciones que causa sobre su pueblo, y eterno Dios, será una vida diferente para el pueblo venezolano y aún para nosotros también. Padre de la gloria, bendice a los emigrantes venezolanos y protégelos y guárdalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que les ayudes a ellos a encontrar fuentes de empleo, o que se solucione la situación en su país para que puedan regresar a su tierra, a su patria, y hayan trabajo. Oh Dios de la gloria, tu misericordia se extienda sobre nuestra vida. Gracias por tu amor para con nosotros. Bendice nuestras familias, Señor. Todos los que estamos acá seamos bendecidos por ti, y esa bendición alcance a nuestras familias, porque tú has dicho, eterno Dios, que bendecirás hasta la tercera y cuarta generación. De los que te aborrecen los castigarás, pero a los que te aman tendrás de ellos misericordia hasta muchas miles de generaciones, porque tú eres un Dios bueno y un Dios grande. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos, donde te pedimos que tu gloria sea manifestada en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos entonces a mirar en la palabra del Señor acerca de que somos edificados para servir. Usted y yo hemos sido edificados para servir. Entonces vayan a la palabra del Señor y vamos a mirar en San Marcos, en el capítulo 10. San Marcos capítulo 10, cuando hablamos acerca del servicio. Marcos 10:45, para responder una pregunta: ¿qué ejemplo nos dio Jesús, aún siendo el Rey de Reyes y el Señor
de los señores en cuanto a servir. ¿Cuál fue su ejemplo para usted y para mí? Marcos capítulo 10, versículo 45. Si usted lo tiene, puede comenzar a leer. ¿Quieres leer, por favor? Porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue el ejemplo entonces de Jesús? Siendo Jesús el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, ¿cuál fue su ejemplo? De acuerdo a ese texto. Pues servirle a los demás. Servirle a los demás, perfecto, eso es. Él fue nuestro ejemplo de servicio. Y note, ¿quién era él? El Rey de Reyes. ¿Y qué dijo? ¿Que había venido a qué? A servir. Oye, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Que nos sirvan. Nos gusta que nos sirvan. Digo que no somos ni siquiera reyes en la casa, porque en la casa la última palabra es sí, mi hijita. Yo tengo la última palabra, sí, mi amor. Pero el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, ¿qué dijo? Yo vine a ¿qué? A servir. Ese es nuestro ejemplo. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Siga, hermana Mireya, y después. Uno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. Así que, ¿qué debo hacer como discípulo de Cristo para servir a otros, de acuerdo a ese texto? Amar a Dios. Amar. ¿Pero cómo? Porque decimos que amamos a Dios, pero ¿y nuestra relación con el otro cómo es? O sea, no tengo relación con el otro, estoy aborreciendo al que veo, pero amando al que no veo. Y entonces ahí no concuerda, ¿cierto? La palabra del Señor con nuestra actitud. Dios, te amo. Luis, te aborrezco. ¿No? Aún al enemigo. Por eso no tengo enemigos, para no amarlos. Entonces mejor no tenerlos, y así no tengo que amarlos, ¿cierto? Entonces mejor no tener enemigos para no tener que amarlos. Así que, mis hermanos, esa es la manera de relacionarnos con otros, de servir a otros, si los amamos. Sirvámoslos por amor. Primera de Pedro 4:10. Ahí devuélvase de donde estaba en Primera de Juan, regrésese un poquito. Entonces, mi hermano, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿De qué manera? A veces pensamos, bueno, ¿y cómo voy a hacerlo? Pero ¿de qué manera me ha equipado Dios para hacerlo? Con dones. Con dones. Recuerde, con dones, no con dones, sino con dones. Porque ahora entonces alguno se va a ir para la farmacia, compra una caja y ya. Con gracias. Eso, con gracias. Sí, para que no vaya para la farmacia, compre una caja y ya. Entonces ya cumplí. Ya cumplí con el Señor. No, es con los dones espirituales que Él te ha dado. Entonces, con los dones espirituales que Él te ha dado, puedes servir ¿qué? A los demás. En otras palabras, cuando pienses, pero es que ¿cómo lo hago? Recuerda, tú estás equipado por Dios para hacerlo. O sea que no hay excusa. No es que no sé cómo hacerlo. Dios te ha equipado para hacerlo. Te ha dado dones para ello. Ahora, Hebreos 6:10. Recuerde que en este tiempo que estamos, usted puede preguntar, opinar, hablar, si tiene alguna duda, alguna inquietud. Este es el tiempo para hacerlo.
Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuál es la promesa de Dios cuando servimos a nuestros hermanos? ¿De acuerdo a ese texto? Que había que servir, hay que servir a los santos y a los hermanos. Eso, le servimos a los santos, le servimos a los hermanos, pero ¿qué promete Dios? De acuerdo a ese texto. Que Él no es injusto. Ajá, o sea, echa en saco roto eso que usted está haciendo. Se olvida de eso. Quiero contarles un testimonio a ustedes acerca de eso. Nosotros de parte de la iglesia le llevamos una ofrenda a unos hermanos, a un hermano en Pereira, un pastor en Pereira, que tiene un trabajo con venezolanos. Él les da almuerzo todos los días como a 150 venezolanos, todos los días. Entonces comenzaron a ampliar una cocinita que tenían allá en el edificio para poder ampliarlo. Entonces hace como 2 semanas que estuvimos en Pereira, le llevé la ofrenda de parte de la iglesia para la ayuda para los venezolanos. Y mirando todo el trabajo que estaba haciendo, entonces él me dice: pastor, mire, es que quiero ampliar hacer un comedor acá, porque pues la gente está comiendo en el templo. Y dice, pues no me gusta mucho hacer la comida ahí, queremos tener un comedor. Entonces tiene un patio y quiero construirlo, pero eso siempre cuesta platica. Nos pusimos a orar y él está haciendo una labor tremenda con ellos. Llegó un piloto de la Fuerza Aérea de Venezuela, que se voló de Venezuela y llegó allá. Y empezó a reunirse ahí, le buscaron un trabajito, le empezaron a ayudarle ahí mientras se acomodaba, y han estado con ellos así, más dándole comida a otros venezolanos. Me reuní con él esta semana y me dice: pastor, yo estoy maravillado con el Señor. Digo yo, ¿por qué? Me dice: no, yo no pensé que Dios obraba de esa manera. Y estábamos precisamente tocando, yo le dije a él: no se le olvide, mi hijo, que el que da al pobre le presta a Dios. Cuando estábamos en Pereira, el que le da al pobre le presta a Dios. Y viene y me cuenta, me dice: pastor, ¿cómo le parece que llegó otro piloto venezolano, pero de una línea comercial? Y entonces me llamó y me dijo: pastor, usted está ayudando a mi pueblo venezolano. Y la esposa del otro piloto que estaba allí de la Fuerza Aérea era esa esposa de él, del piloto comercial. Dice: y usted está cuidando también a la mujer que yo amé mucho. Entonces quiero decirle qué necesita para ayudarle en cuanto a lo que está haciendo con mis hermanos. Porque mi ex esposa me comentó que usted les está ayudando y yo quiero hacer algo en favor. Entonces le dijo: no, es que estamos pensando en ampliar, en construir, qué tal cosa. ¿Y cuánto vale eso? Dijo: no, pues es que yo no sé. Pues haga una cotización. Entonces hizo la cotización, 56 millones de pesos. Y le mandó la cotización y dijo: y eso es todo. Digo, pues la obra gris y todo lo demás así, y no necesita más nada. Digo, no, pues es que solamente estaba. No, haga una cotización con todo completo. Entonces hizo la cotización con todo completo y salía como por 87 millones de pesos, todo acabado. Entonces al otro día lo llamaron de una ferretería de Pereira y le dijeron: pastor, venga para que firme un documento acá, porque hay una autorización para enviarle material que ya está pago a su iglesia. Entonces fue y firmó
y entregó, pero todavía no he terminado. Fue y entregó todo, le entregaron todo eso. Entonces él dijo, bueno, ahora ya tengo todo este material acá, pero entonces ¿con qué voy a la mano de obra para trabajar? Llegó otro señor, un señor de por ahí que tiene un negocio, y le dijo, pastor, ¿usted qué necesita? Pues, entonces le contó, le dijo, no, pues estamos recogiendo dinero para contratar mano de obra, ¿qué tal cosa? Digo, contrate a los trabajadores y cada 8 días va y paga la nómina de la gente que está trabajando y arreglando el lugar. Lo llama otro venezolano y dice, yo soy piloto también comercial y un amigo me comentó que estás haciendo esto, que tal cosa, y yo también quiero ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieren? Me dijeron que querés hacer algo en el templo. Yo, no, pues hemos querido cambiarle el piso al templo. Dijo, listo, yo pago todo eso, levante todo este templo y póngale baldosa nueva a todo el templo, que yo lo pago. Lo llamaron también el piloto y le dijo, oiga pastor, mi esposa me dice que usted no tiene carro, que tiene. Digo, sí, tengo un carrito viejo que hace rato. Digo, vaya a una concesionaria y pida un carro, mándeme una cotización. Y le mandó la cotización de un automóvil. Dijo, ese carro, no, pida otro, vaya a la Toyota. Entonces fue a la Toyota, y en la Toyota había un carro de 110 millones, otro de 120 y otro de 150. Entonces él mandó el de 110. El tipo vino en un viaje, en un vuelo Venezuela, de Miami a Cali, en un vuelo, llegó a Cali, y entonces lo llama de Cali y le dice, mira, estoy aquí en la Toyota mirando, pero el carro que usted pidió no es full. No es, el de 150 millones es el que es, bueno, ese lo acabo de comprar, venga por él y legalice y todo y traiga sus papeles. Y uno le había dicho, entonces el amigo del piloto lo llama y le dice, oiga, me dijo mi amigo, el que le dio la Toyota, que le iba a ayudar a usted con la cuota inicial para el apartamento. Dijo, sí, él me iba a ayudar, pero como ahora me ayudó con la camioneta, pues no voy a ponerme a pedir más. Dice, antes al contrario. Me dice, no, es que como él te va a dar, no te va a dar para el apartamento, sino para la Toyota, entonces lo que yo voy a hacer es que te voy a dar $25,000 para que abones a la cuota inicial del apartamento. Dios pagó todo, pero ahí no termina. Lo llama a otro y le dice, pastor, así familiar, en su familia, ¿qué es lo que necesita? Y dice, no, es que yo no estoy pidiendo nada para mí, sino para la iglesia. Y dice, no, así en lo personal, ¿qué necesita? Personal. Pero no, pues es que yo estaba pensando, mis hijas terminan, tiene 2 gemelas, ellas terminan este año, entonces para matricularlas a la universidad, pues estoy recogiendo para eso. Me dice, listo, ahí le mandé para una ayudita para que las matricule, 40 millones de pesos. Dice, con eso va a pagar la universidad. O sea, el que da al pobre, presta a Dios. Entonces, ¿qué era el texto que leíamos de Hebreos? Texto que leíamos de Hebreos 6:10. Es que Dios no se olvida de lo que tú haces. Dios no se olvida de lo que tú haces. Y lo llama el piloto y le dice, pastor, gracias por dejarnos ayudarte, porque me acaban de pagar en una isla que hice un trabajo 3.500 millones de pesos. O sea, al que dio, Dios le devolvió y le devolvió más. Lo que das, jamás darás más de lo que Dios te puede dar. Hermana Martínez, y luego Pedro. Como dice un cántico, ¿y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Amén. ¿Y qué hace Dios? Hace maravillas. ¿Y qué hará Dios? Porque las 3 partes, ¿y qué hará Dios? Hará maravillas. Y en mi vida ha sido, y hay veces yo hasta me asusto, Señor, yo no merezco tanto, Dios, hasta que no soy digna, ¿ve? Pero me dice, te doy más y te quiero, bueno, mejor dicho, queda en pañales uno de verdad. Me abraza el pastor y me da gracias, me dice, gracias porque cuando usted fue y nos dio la ayuda y oró por nosotros,
para que se arreglara esto. Y le dije, no, el trabajo que usted ha venido haciendo a través del tiempo, el Señor lo está recompensando. Pedro. Yo no quiero ser ave mal agüero, pero yo le aconsejo con todo mi corazón, pastor, que venezolanos, aviadores, con un trabajo de 1.500 millones de pesos, un país que está arruinado, que está pasando hambre y miserables, hay que tener mucho cuidado, porque si aquí abunda, allá sobreabunda, y sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Sí. Para su tranquilidad, hermano Pedro, está bien cuidado y bien protegido. Las leyes colombianas legalizaron todo lo que es los recursos, el dinero de la ofrenda para la iglesia, todo lo que se ha hecho es legal y lo ha hecho el gobierno colombiano a través de aduana, o sea, ha pasado todos los filtros que se requieren para eso, porque hoy en día usted para entrar $10,000 usted tiene que declarar, y mucho más esa cantidad. O sea, ellos han hecho todas las vueltas. Y el viernes que estaba con él en reunión, con el pastor, le pusieron un WhatsApp de la embajada venezolana diciéndole: hermano, mira, aquí hay en la embajada de Venezuela se va a sumar a lo que estás haciendo, apoyando a los venezolanos, entonces ven por suministros que tenemos acá en la embajada para ayudarles a su proyecto. Ya tienen como 300 personas comiendo, y comenzó dándoles almuerzo en su casa, o sea, sacando de él, dándole almuerzo a 2, 3, y eso fue creciendo y va. Y ya tenemos una obra en Cúcuta, otra en Bucaramanga, de obra social, en Bucaramanga, con venezolanos. Entonces se les está ayudando en ese proceso, y la Alianza Bautista Mundial, nuestra organización mundial, está apoyando económicamente para eso. Todo eso es legal, o sea, no hacemos nada que no sea dentro de la legalidad, para evitar precisamente, o sea, no queremos lavar dinero de otros sin correr el riesgo de, 1, pecar, y 2, ir en contra de las leyes. Muy bien, mis hermanos, terminamos entonces acá en esta mañana, recordando entonces que usted fue edificado ¿para qué? Servir. No deje de servir. Dios tiene la bendición para usted. Cuando usted da, Dios le da. Pero ¿le da para qué? Para que vuelva y dé. Y una vez que vuelva y le dé, vuelva y dé. Y Dios vuelve y le da. Jamás dará más de lo que Dios a usted le puede dar. Dios siempre va a bendecir su vida. Dios siempre va a bendecir y a premiar un corazón generoso. Entonces, terminamos el estudio en esta mañana recordando la oración de Jeremías, que debe ser suya y mía. Dios, recuerda lo que hemos hecho y no te olvides de bendecirnos. Cuando Nehemías está trabajando allí, dice: acuérdate de lo que he hecho por tu pueblo y no dejes de bendecirme. Entonces, que pidámosle al Señor que no deje de bendecir nuestra vida. Hermana Martí Saura. Pueblo pobre, no era arrancado, ellos tenían su buena plata. Entonces muchas veces pueden ayudar porque también es que al contrario, tenían demasiado dinero. Sí. Incluso cuando yo vivía en Bucaramanga, iba a abastecerme a Venezuela y era baratísimo. El problema es que el régimen que entró cambió las reglas de juego para ellos y arruinó el país. Pero el dinero, ¿dónde lo tienen el dinero los ricos venezolanos? Fuera del país. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están ayudando a la gente que está ayudando al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque ahí hay familia de ellos, hay de todo. Entonces, esa es la situación. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar a nuestro tiempo de alabanza y adoración para que